Hola mis hermanos, bienvenidos de nuevo a la lección de Escuela Sabática. Estamos estudiando la lección número 6 y hoy corresponde el día lunes para que todos podamos comprender con precisión en qué punto de la lección vamos. La lección se titula para el día de hoy Traducción e Interpretación. Vamos a tratar de imaginarnos por un momento que recibimos una carta china y que usted necesita leerla en español, o bueno, necesitamos leerla en español. Pero tenemos al único traductor que habla inglés y chino. Por lo tanto, ese traductor la va a traducir primero a inglés. Así que la traduce a inglés. Ahora viene otro que es amigo nuestro y dirá, bueno, ahora yo sí puedo hablar inglés y puedo hablar español, vamos a traducirlo a español. Y ahora este caballero va a traducir la carta a español para que nosotros finalmente podamos entenderla. Ahora leemos la carta que fue escrita en chino originalmente. Después fue traducida a inglés y después a español. Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que en el proceso de traducción a inglés y después a español se haya perdido algún tipo de esencia de la idea original? Vamos a orar antes de seguir. Nuestro buen Dios y Padre, gracias porque tú a través de los estudios de Escuela Sabática nos traes un mensaje, Señor, para poder comprender que a pesar de las diversidades de idiomas a las que ha sido traducida la Biblia, siempre encontramos en ella un mensaje suficiente para nuestra salvación. Gracias, Señor, por todos los incontables intentos que tú haces para poder acercarte a nosotros. Te pedimos que tu presencia en nuestra vida pueda ser una realidad a través del estudio de tu palabra y a través de nuestra vida cotidiana. Al abrir tu palabra, ayúdanos a comprender y a discernir tu santa voluntad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Pues en realidad sí se pierde ciertas ideas originales de aplicaciones idiomáticas, más precisamente. Inclusive, hay chistes que yo he escuchado en inglés, que los entiendo en inglés y me causan tanta risa, que no los puedo traducir al español, porque en español no tenemos algunas palabras equivalentes a las palabras que sí causan risa en inglés. Y entonces digo, este chiste no está bien traducirlo, porque no encontramos los equivalentes en español para que la gente pueda reír al igual que en inglés. Y lo mismo sucede con el español. Hay chistes en español, hay ideas en español que pueden ser dichas en español y causan tanta gracia, pero que cuando vas a traducirlas en inglés te quedas como, bueno, en español esto causa mucha gracia, pero en inglés no. Eso pasa normalmente con la diferencia de los idiomas, mis queridos hermanos. Y también sucede, inclusive dentro del mismo español. Si usted es latinoamericano, sabrá que los chistes que se cuentan en Latinoamérica no causan demasiada gracia a los contados en España, por ejemplo. Los chistes de España no causarán demasiada gracia en Latinoamérica, precisamente por la interpretación de algunos términos y algunas palabras idiomáticas. Ahora imagínense, si eso causa tanta dificultad de entendimiento en el mismo idioma español, ¿cuánto más no será esto en los idiomas originales que se escribieron la Biblia? Vaya, por ejemplo, la Biblia sabemos que fue escrita en por lo menos dos grandes idiomas. El Antiguo Testamento mayoritariamente fue escrito en hebreo.
Y era un hebreo diferente. No crean que es el hebreo moderno que se habla ahora en Israel. No. Era lo que conocemos como el hebreo paleo o el hebreo antiguo, que ya nadie puede hablar ese idioma. Era una lengua tipográfica, es decir, eran figuritas. Esas figuritas debían ser interpretadas y de esa manera se daba el mensaje de generación en generación a través de la tipografía o un idioma original, que llamamos nosotros así, al hebreo original, que ya no se habla. Algunas partes, algunos fragmentos del Antiguo Testamento fueron escritos en arameo, que vino a ser más o menos una mezcla entre el idioma caldeo y el idioma hebreo cuando el pueblo de Israel el pueblo judío, estuvo en el exilio 70 años en Babilonia. Cuando ellos regresan a Israel ya no hablaban el idioma original, habían perdido la lengua original, y Esdras, que era sacerdote, es el que tiene que dar la primera escritura, la primera lectura de la Torá al pueblo e interpretar la Torá al pueblo. Así que básicamente Esdras es el primer escriba que encontramos en la historia del pueblo judío. Así que entonces el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. Les decía que algunos fragmentos habían sido escritos en arameo. Probablemente todo el libro de Esther fue escrito en arameo. Y por lo menos el capítulo 4 del libro de Daniel también fue escrito en arameo. Dicho sea de esto así porque el rey Nabucodonosor parece que es el escritor del capítulo 4 de Daniel. De manera que el Nabucodonosor hablaba el idioma caldeo y obviamente el arameo, que era el idioma de los judíos exiliados. Ahora bien, el Nuevo Testamento, les decía, fue escrito en griego koiné. Hay que hacer cierta diferenciación en griego koiné porque el vasto y gran imperio griego tenía clases sociales. Y la clase social de la alcurnia, la gente poderosa, hablaba lo que conocemos como el griego clásico. Y la demás gente hablaba el griego koiné, o el griego de la gente, el griego de la gente común. Así que entonces tenemos que el Nuevo Testamento es escrito en griego koiné. Ahora bien, a este asunto de la interpretación, o sea, la interpretación una vez traducido, y la interpretación de lo que se escribe, se le conoce como hermenéutica teológica. ¿Qué es la hermenéutica teológica? Bueno, la hermeneu es una palabra griega que proviene precisamente del dios griego Hermes, que era el enviado de los dioses griegos a dar un mensaje traducido a los diferentes idiomas de los pobladores de la tierra. Así que de esa situación lingüística y cultural, mitológica más allá de todo, proviene la palabra hermenéutica teológica. Es la forma de traducir e interpretar los idiomas en que fue escrita tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Ahora, hay algunos dones que el Señor dio. Por ejemplo, en Lucas 24:27, en el camino a Emaús, nos enseña que Jesús, al ver que estos estaban bloqueados, que no podían entender que Él era el que había resucitado, habían olvidado por las presuposiciones la promesa de la resurrección. Entonces, Jesús tiene que venirse desde Moisés, haciendo un análisis a través de todos los profetas, para ver si así entendían que el Mesías era Él y que iba a resucitar al tercer día. Pero ni aún así no estaban muy claros.
A eso se le conoce como una interpretación bíblica. Jesús tuvo que hacer uso de la hermenéutica para poder decirles y enseñarles a los apóstoles, a los discípulos que iban en ese momento a Emaús, explicarles cómo los profetas hablaron de él a través de toda la Biblia, en una secuencia exegética muy precisa, para que ellos entendieran que Jesús era el Mesías, que él que estaba hablando ahí con ellos era el Mesías prometido por los profetas y que la promesa de la resurrección era ya una realidad y estaba con ellos. En 1 Corintios 12:10 lo que encontramos es cómo uno de los talentos o uno de los dones que serían distribuidos a la iglesia primitiva sería precisamente la de interpretar lenguas, es decir, idiomas. Lo que pasa es que algunas veces nosotros tenemos una idea preconcebida, una presuposición. De hecho, en el mundo cristiano, la presuposición de qué cosa es lengua, inmediatamente viene a nuestra mente el famoso don de lenguas que se practica en las iglesias protestantes. Pero cuando el apóstol Pablo habla del don de lenguas, yo les quiero recomendar todo el capítulo 14 de 1 Corintios para aquellos que todavía tienen dudas con respecto a ese tema del don de lenguas. Cuando el apóstol Pablo habla del don de lenguas, se está refiriendo al don de los idiomas. Y aquí en 1 Corintios 12:10, cuando habla de que daría el don de interpretar lenguas, no se está refiriendo a la interpretación de lenguas protestantes, de las jerigonzas que se dicen y alguien las está interpretando. No. Se está refiriendo a la interpretación de los idiomas, tanto de los que en la Biblia fueran escritas en el Antiguo Testamento como los que se hablan en el mundo, porque dice el mismo el apóstol Pablo en el capítulo número 14 de 1 Corintios que hay muchos idiomas y ninguno carece de significado. Por lo tanto, esta es una verdad que debemos entenderla bajo el marco de lo que la Biblia enseña, no bajo el marco de una presuposición. Ahora entendemos esto, mis hermanos. Qué interesante es la interpretación bíblica. Fíjense que con el asunto de los idiomas bíblicos es muy complejo y delicado. Yo he estado enseñando idiomas bíblicos por algún tiempo y cuando hablamos de esto particularmente, encontramos que algunas palabras, por ejemplo, no pudieron ser traducidas. Y que en español, eso no quiere decir que la Biblia sea una mala traducción en español, por supuesto que no. Los traductores de la Biblia han hecho un trabajo estupendo tratando de hacer una traducción lo más acertadamente posible a los idiomas originales. Es obvio que esto no quiere decir que hayan sido perfectos a la hora de traducir, porque de un idioma a otro se pierden muchos detalles. Voy a ponerles un ejemplo por lo cual los traductores no pudieron hacer ningún tipo de traducción. En Génesis 1:1, en el idioma español tenemos por lo menos 10 palabras. Pero en el idioma original, en el hebreo, aparecen 7 palabras. Y hay una palabra que no pudo ser traducida a ningún idioma porque no existe un equivalente. No tiene un significado en sí misma. Y es, en el hebreo, la cuarta palabra de Génesis 1:1, que es la primera letra del alfabeto hebreo, Aleph, y la última letra del alfabeto hebreo, que es Tav. La palabra se lee sencillamente como Et. Ahora, con esta misma, aunque es un artículo y puede estar en cualquier parte de la Biblia, bajo el concepto mismo de la creación, esta partícula no pudo ser traducida, sin embargo aparece en otro lugar, en varios otros lugares en la Biblia,
aparecen muchísimos, pero no en el contexto de lo que aparece en Génesis 1:1. En Zacarías 12:10 por lo menos habla de este Aleph y este Tav como el primogénito por el cual las naciones se lamentarían al ver su muerte. Y en Juan, cuando nos habla de este pasaje precisamente, hace la conexión con Zacarías y dice, como en otra escritura dice, se lamentarán por el primogénito, haciendo un énfasis en ese Aleph y en ese Tav que aparece en Zacarías 12:10. Pero lo más importante es que hace una conexión directa con lo que encontramos en Apocalipsis capítulo número 1, versículo número 8, donde dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Es decir, que Jesús se está haciendo a sí mismo allí, llamándose el alfa y la omega. Ahora pregunto, ¿por qué alfa y omega? Porque es Apocalipsis, y Apocalipsis está en el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y la primera letra del alfabeto griego es alfa y la última es la omega, pero es exactamente la misma conexión con Génesis 1:1 y la cuarta palabra en hebreo que no pudo ser traducida. Ahora noten, hay una gran verdad en Génesis 1:1 que pudo haber sido traducida como en el principio creó Dios los cielos, creó Dios por medio de Jesús los cielos y la tierra. Sin embargo, al no tener un significado en el idioma original para poder traducir esta palabra, los especialistas que hicieron este trabajo optaron por dejarla allí tal cual está y no traducirla. No significa que se hayan equivocado. Ellos han hecho el mejor de los trabajos posible, pero no pueden, les decía, no son perfectos. Hay cosas que se les escapó no al conocimiento, sino por falta de algunos significados en español o en inglés. De tal manera que en la Biblia podemos tener un montón de pasajes así, muchos pasajes con ciertas dificultades de traducción, que sin embargo tienen su análisis hermenéutico, y gracias a esa herramienta de la hermenéutica ahora podemos entender qué nos querían decir nuestros escritores originales de la Biblia con algunas palabras que ni siquiera pudieron ser traducidas. Tal vez no pudieron ser traducidas, pero sí pueden ser analizadas desde la hermenéutica, desde la exégesis, para poder comprender la interpretación del pensamiento original del escritor de la Biblia. Y es importante esto, todo esto es importante, porque a la hora de estudiar la Biblia es necesario entender, ese contexto original, esa idea original. Ahora, no estoy diciendo que usted necesita estudiar idiomas bíblicos para poder entender la Biblia, no. Gracias a Dios, tenemos todo lo que necesitamos para ser salvos en español y en todos los idiomas que se hablan en la tierra. Gracias a Dios, tenemos todo lo que necesitamos para la salvación en cuanto a conocimiento traducido en nuestro propio idioma español. Lo que quiero decir con esto es que nosotros, como cristianos, como pueblo de Dios, necesitamos continuamente estar estudiando la Biblia, el espíritu de profecía, a fin de amplificar nuestro conocimiento y compartir con otros con mayor garantía las doctrinas y las verdades que hemos aprendido a través del estudio de la Biblia. Noten esto. La traducción no necesariamente significa interpretación. Sin embargo, no puede haber interpretación si no hay una traducción. Y nosotros tenemos una traducción. Personalmente prefiero acudir a los escritos en hebreo y en griego para poder analizar algún pasaje de la Biblia y estar más seguro de lo que dice la Escritura. Y luego hago una comparación con todas las traducciones que tenemos en español.
para saber cuál es la que nos habla con mayor claridad con respecto al pasaje que he obtenido. Sin embargo, esto no todos lo podemos hacer, no todos lo pueden hacer. Algunos que hemos pasado años y años estudiando y tratando de conocer la hermenéutica y traducciones de los idiomas originales, pues probablemente tenemos un poco más de ventaja en cuanto a esto, pero nuestra responsabilidad es enseñar, simplificar, hacerlo fácil, porque la mayor parte de los hermanos en la iglesia entienden lo más sencillo que es lo que está escrito en español. Y es precisamente por eso que necesitamos simplificar el tema de la salvación, el tema de la justificación por la fe, el tema del llamado a salir, ¿cómo se llama?, de la confusión que existe ahora en el mundo, el tema de poder escuchar los mensajes angelicales, simplificar la verdad de la Biblia y del Espíritu y Profecía para este tiempo es imperante. Porque necesitamos como pueblo de Dios prepararnos ya, porque Cristo está viniendo por segunda vez. Mis queridos hermanos y amigos, qué hermoso es estudiar la Biblia. Y qué hermoso es hacerlo cuando lo hacemos bajo la dirección del Espíritu Santo para comprender muchas de las cosas que hay en ella y que hasta este momento siguen siendo o mal entendidas o mal interpretadas. Vamos a orar en esta hora para terminar nuestro repaso, nuestro estudio de la lección de este día. Oremos. Querido Padre, gracias porque tú nos das de tu Espíritu para poder estudiar diariamente la lección. Gracias por tu amor, gracias porque tú no nos dejas solos y porque a pesar de las tantas traducciones que hay, la unidad bíblica y la unidad doctrinal nos ayuda a entender que a través de la interpretación podemos comprender mejor el tema glorioso de la salvación. Quédate con nosotros en este día y acompáñanos en todo momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero invitarles para que mañana nos puedan seguir a través de Amiel TV, a través de las redes sociales, en el estudio de nuestra lección de Escuela Sabática. Hasta entonces.